Hemos visto en las dos primeras partes que tratamos de este capítulo 17 de Primero de Reyes, cómo en uno de los peores momentos en la historia del pueblo de Israel, cuando un rey llamado Acab, un hombre muy perverso, idólatra, pagano, que se había casado con Jezabel, una hija del rey de los Sidonios y una adoradora de un dios pagano llamado Baal. Y ese matrimonio de Acab con esta perversa mujer pues trajo al pueblo de Israel una crisis espiritual, moral, una crisis en todos los aspectos, porque es que si lo espiritual anda mal, va a andar mal todo lo demás. No se engañe usted creyendo que lejos de Dios, fuera de Dios, a usted le puede ir bien en la vida, le puede ir bien por un tiempo, pero luego las consecuencias del pecado y del extravío de Dios serán latentes en su vida, se verán en su vida, más temprano que tarde, como se vieron en el pueblo de Israel. La situación iba empeorando cada día más, la crisis se agudizaba, pero en medio de esa crisis Dios levantó un hombre, uno de los profetas más influyentes de la historia, sin duda alguna. Y decíamos cómo las crisis producen los mejores líderes. Alabado sea Dios. Que de los peores momentos Dios levanta sus instrumentos, levanta mujeres y hombres que puedan llevar a cabo grandes retos de parte de Dios. Y Dios levanta a Elías, cuyo nombre significa Jehová es mi Dios, Jehová es mi Señor. Y es un hombre que aparece aparentemente de la nada, del anonimato. No tiene un currículo, no tiene una hoja de vida destacada. Lo único que se menciona de él era que era de los moradores de Galaad y que era de un lugar llamado Tisbet. Eso es todo. Pero no se menciona que tuviera una familia prominente, ni siquiera que tuviera ascendencia profética. No. Pero eso es lo lindo de Dios. Eso es lo maravilloso de los planes de Dios, que de familias anónimas, como el caso suyo, alabado sea Dios, de ahí Dios levanta, de ahí Dios comienza a hacer y a llevar a cabo sus propósitos. Es un hombre que enfrenta a Acab, enfrenta al gobernante de turno en ese momento, lo confronta con su pecado, con su maldad, y declara una profecía de que a partir de ese momento que él se presentó ante Acab, no iba a haber ni lluvia ni rocío sobre la faz de la tierra. Y comenzó una sequía que se extendió por 3 años y medio. 3 años y medio de sequía. El fenómeno del niño, ¿verdad? Porque la niña es la que llueve, el niño es el seco. Alabado sea Dios. Fenómeno del niño por 3 años y medio sobre todo el territorio de Israel por causa del pecado y de haberse alejado de Dios, porque el pecado trae maldición a los pueblos, la idolatría trae maldición a las naciones. Caso contrario, el servir a Dios, dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso es lo que queremos en este país,
Que en vez de adorar ídolos muertos, en vez de estar dedicados a la idolatría, a la hechicería, a la brujería y a toda práctica ocultista e idolátrica, este pueblo de Colombia cada día se vuelva al Dios verdadero. Y es lo que traerá tiempos de refrigerio, tiempos de visitación de Dios, como hemos estado clamando y esperando. Luego que el profeta Elías da esa palabra, esa profecía, Dios le dice que se aparte y se vaya al oriente, y Dios le da las coordenadas. Dios tiene sus coordenadas. Alguien las llamó el GPS de Dios. Dios tenía un lugar reservado y preparado para su profeta. Era el arroyo de Querit. Dice que está frente al Jordán, y allí Dios le proveyó agua al lado del arroyo. Pero además de agua, Dios le proveyó a Elías alimento de la manera más milagrosa, y fue a través de unos cuervos. Alabado sea Dios. Tal vez jamás Elías se imaginaría, o se llegó a imaginar, que la provisión de alimento vendría a través de unas aves que tampoco eran las más llamativas para traer comida. Yo creo que si el Señor le hubiera preguntado a Elías a través de qué ave le mandaba la carnecita y el pancito, yo creo que Elías hubiera dicho que por ahí con unas palomas más bien, ¿verdad? Y no unos cuervos, que entre otras cosas a veces tienen la simbología de algo malo, ¿verdad? De ser ave de mal agüero. Pero esas son las sorpresas que muchas veces Dios nos tiene. Y cuando usted está esperando que Dios le bendiga a través de un medio que a usted le parece el mejor, el más adecuado, Dios viene y le sale, decíamos antes, no sé si todavía se utiliza ese término entre los jóvenes, le sale por la tangente. Es decir, le sale por donde usted menos está esperando. El asunto es que sea Dios el que esté actuando, como en este caso, y dice que Dios los mandó, o sea, hubo una orden de Dios, porque Dios le dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y eso va a ser importante para lo que vamos a ver también esta noche, la tercera parte, y es el otro instrumento que Dios va a usar para suplirle y proveerle alimento al profeta, porque ese instrumento también va a estar bajo orden de Dios, bajo decreto de Dios. Dios mandó a los cuervos, y dice que llegaban sin faltar en la mañana y en la tarde. Le traían la carnecita, no me pregunte si asada, si en bistec, si era mamona, no sé qué tipo de carne era, o sobre barriga. No especifica la palabra, pero lo cierto era que llegaban en la mañana y le traían su porción de carne y su porción de pan al profeta. Y tampoco me pregunte de dónde la sacaban, porque tampoco la Biblia dice de dónde la sacaban. Pero el Dios a quien servimos, alabado sea Dios, el Dios a quien adoramos, es poderoso para proveer de donde usted menos se imagine. Alabado sea Dios. Pero llegó un momento en que dice que el arroyo se secó, lo cual me indica que hay bendiciones y provisiones de Dios que tienen un ciclo. Ojo a ese dato, a ese punto. Hay bendiciones de Dios que cumplen ciclos. Mire, Dios lo llevó al arroyo de Querit, allí le proveyó agua, allí le proveyó alimento, pero llegó un momento que terminó ese ciclo de bendición.
Porque dice Lamentaciones que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y uno tiene que estar claro que hay bendiciones de Dios que, por más buenas que sean, tienen un ciclo. Y uno no puede estar viviendo de las bendiciones del pasado. Sirven para inspirarnos, sirven para llenarnos de fe, pero uno no puede vivir, depender del ayer, de lo que Dios hizo en el pasado. Reitero, son testimonios, son experiencias que quedan ahí, que formaron nuestra vida, que nos ayudaron a crecer, pero uno tiene que estar mirando hacia adelante. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, olvidándome de lo que queda atrás, y ese término que él utiliza siempre me impacta, porque dice, y me extiendo. Habla de amplitud, habla de algo más grande, de algo más amplio que el ayer. Yo no sé usted, pero yo estoy con la expectativa, con la fe, con la visión de algo más amplio, de algo mayor. Alguien puede captar que se está extendiendo hacia algo supremo, hacia algo más allá de donde hemos estado. Oh, alabado sea Dios para siempre. Aunque se haya secado el arroyo, aunque la bendición que usted disfrutó por un tiempo se haya secado, sepa que hay algo nuevo que Dios está a punto de hacer. Por eso uno no puede aferrarse a veces a ciertas cosas, e inclusive personas que lo pueden bendecir a uno en un momento, en un periodo, en una etapa de la vida. Porque al aferrarse uno a eso, se puede estar uno privando, óigame bien, de algo mayor y mejor que Dios quiere hacer en la vida de uno. Alabado sea Dios. Tenga cuidado con eso. Hay ciclos de bendición que pueden estar terminando por estos días, y puede estar a punto de comenzar algo mayor de Dios. Bueno, eso para el que lo crea en esta hora. Bendito sea Dios. Y uno tiene que estar conectado con Dios. Uno tiene que estar ahí en el mover de las aguas, como aquel paralítico en el estanque de Betesda de Juan capítulo 5, esperando el mover de Dios. ¿Qué nuevo mover va a haber de Dios? ¿Qué bendición nueva viene de parte de Dios? ¿Qué nuevo ciclo? ¿Qué nueva etapa? Yo lo estoy viviendo, hermano. Y estos días he estado compartiendo con algunos y diciéndole lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo. Ha significado movernos, sí, del lugar, movernos del sitio, enfrentar retos, desafíos, cosas nuevas, cosas que uno no está acostumbrado. Pero ahí está la bendición, ahí está el fluir, ahí está la gloria de Dios, ahí está la provisión de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Alabado sea Dios. No se preocupe si se seca el arroyo. Alabado sea Dios. Porque algo mayor Dios va a hacer entonces. Cuando se secó el arroyo, entonces vino palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? El secarse el arroyo significaba una necesidad, una crisis. Pero en medio de la necesidad y de la crisis viene palabra de Dios. Es que lo importante en esos momentos difíciles de la vida, en esos momentos cruciales, decisivos,
Cuando usted está enfrentando una situación personal, familiar, económica, física, en cualquier área o aspecto de su vida, usted puede escuchar muchas voces que le hablan, pero usted va a tener que tener mucho cuidado qué voz va a escuchar, qué voz va a aceptar en su vida. Porque lo más importante en medio de la crisis es que usted esté sintonizado con la palabra, con lo que Dios está hablando. Usted ve, llega un mensaje de esto como en esta tarde, y varios de ustedes pueden estar en crisis, y hay quien se irá y dirá: estuvo bonito el mensaje, pero su crisis seguirá lo mismo o tal vez más grave, porque usted no se sintonizó con la palabra en medio de su crisis. ¿Me estoy explicando? Mire que se le seca el arroyo a Elías, pero usted no ve que Elías se desespera. Usted no ve que Elías comienza a reclamar. Usted no ve que Elías comienza a decir: uy, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? No está lloviendo, el arroyo se secó, y es muy probable que con la sequía del arroyo también dejaron de venir los cuervos. Muy probablemente el día que se levantó Elías y ya no había agua en el arroyo, él dijo: bueno, pero los cuervos, y los cuervos no llegaron. Ya tenían su hora para llegar y ya no llegaron. Pero usted ve que Elías no pierde su fe, su confianza en Dios. Elías sabe que él está dependiendo de la provisión divina, que se puede secar el arroyo, que los cuervos pueden dejar de venir, pero algo hará Jehová. Respiro y liberación, dijo Mardoqueo, vendrá de alguna parte. Oh, alabado sea Dios para siempre. Vino palabra, y eso es lo que no puede faltar. Se puede secar el arroyo, puede faltar inclusive el pan, pueden faltar muchas cosas, pero que no falte la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino la palabra y le dice: levántate. No se podía quedar allí, porque ya había terminado el ciclo de Dios en ese lugar. Ya había terminado el ciclo de Dios en el arroyo de Querit. A veces queremos quedarnos donde ya Dios no quiere que nos quedemos. Alabado sea Dios. A veces queremos aferrarnos donde Dios dice: despójate, despréndete. Dios le dice: levántate. Y a alguien le está diciendo el Señor esta tarde aquí: levántate. Usted ve que a lo largo de las escrituras muchas veces Dios le ordenó a mujeres y hombres y les dijo: levántate. A Josué, que estaba llorando juntamente con todo el pueblo a Moisés, porque había muerto ese gran líder, ese gran hombre de Dios, y había incertidumbre y había muchas dudas de qué iba a pasar. Ya Moisés había muerto, ya Moisés no estaba, y dice que hicieron duelo y lloraron a Moisés por más de 40 días. Y Dios esperando a ver qué hacía Josué, a quien ya Dios le había comisionado a través de Moisés antes de morir. Y le dijo Moisés: levántate a Josué, tú eres el que vas a pasar al otro lado y vas a meter al pueblo a la tierra prometida. Pero usted ve que Josué se quedó quieto, se quedó llorando con el resto del pueblo. Estaban de luto
y tenían todo el derecho, y Dios los dejó por un tiempo, pero es que llega un momento que usted no puede quedarse llorando por el que se murió. Porque la vida sigue. Pudo haber sido muy querido, muy amado, muy entrañable, pero ya murió. Y sí, usted tiene todo el derecho del luto, del dolor. Oh, bendito Dios. Usted tiene todo el derecho de lamentar un tiempo, de sentir eso. Y tal vez el dolor, por supuesto, estará para toda la vida en periodos de tiempo. Pero uno no se puede quedar ahí, simplemente llorando, simplemente lamentando el Moisés que se murió. Y por eso es que Dios lo tiene que sacudir a Josué. Que hay momentos que Dios lo tiene que sacudir a uno. A alguien Dios lo tiene que sacudir esta noche y decirle: levántate y cruza, le dice el Señor, este Jordán. No temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y de aquí en adelante todo lo que pise la planta de tu pie será vuestro, le dice el Señor. Oh, alabado sea Dios para siempre. Levántate, le dice Dios a Elías, y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Uno lee solamente y dice: bueno, es cuestión de cambiar de lugar, de ir de un lugar a otro. No era tan fácil. Resulta que Sarepta de Sidón no era de Israel, era de Sidón, un país extranjero. Pero además Sidón, Sarepta de Sidón, era el centro de adoración de Baal. De allí era Jezabel, de Sarepta de Sidón, la esposa de acá, del que lo incitaba a la idolatría, al pecado y a todo lo malo. Y usted sabe que Elías se había declarado enemigo público de Baal. Así que salir del arroyo de Querit, donde estaba escondido y protegido por Dios, para irse al centro de adoración de Baal, era todo un riesgo. Ahora el profeta no solamente tenía que depender de la provisión de Dios, sino de la protección de Dios. Voy a repetir la frase que es interesante. Ahora el profeta no solamente tiene que depender de la provisión de Dios, sino también de la protección de Dios. Porque, para decirlo en términos castizos nuestros, se iba a meter en la boca del lobo, donde estaba el principal centro de adoración a Baal. Y ya él era considerado enemigo, el profeta enemigo de Baal. Yo me pregunto, ¿qué tal que a usted le llegue la orden y le diga: váyase a Sarepta, allá eso está plagado de enemigos suyos, allá no lo quieren, allá lo están esperando, pero para matarlo? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Yo le digo porque nosotros lo vivimos en el Magdalena Medio. Fuimos a lugares donde nos decían, en el tiempo de la violencia, décadas de los 90, nos decían: no vayan porque allá los están esperando. Está prohibido que prediquen, está prohibido que hagan campañas. Y humanamente usted siente miedo, pero cuando usted sabe que es la palabra la que lo está enviando, cuando es Dios quien lo está guiando, cuando es Dios quien lo está respaldando, olvídese, aquí estamos vivos todavía.
Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Nadie podrá poner su mano contra usted. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a usted no lo pueden tocar. A usted no lo pueden tocar. Alabado sea Dios. Y usted ve que a Elías no lo pudieron tocar. Me imagino que en su humanidad él tuvo que haber sentido miedo, temor de ir a un lugar donde no lo querían, un lugar donde era el centro de su peor enemigo, Baal. Pero Elías estaba seguro que cuando Dios daba una orden, entonces había que obedecerla. No había que ponerse ni a razonar ni a discutir, solo obedecer. Ese es nuestro problema muchas veces, que Dios nos dice algo y nosotros comenzamos a buscar razonamientos y excusas y a ver por dónde evadimos. Como Jonás, que Dios le dice: váyase para Nínive, a esa ciudad, porque estoy a punto de enviar juicio sobre ella. Y la belleza de Jonás, entonces se va al lado opuesto, para Tarsis. Y es lo que nos sucede a nosotros muchas veces, que vamos en contravía a la palabra. Dios nos está diciendo algo y nosotros nos vamos a lo contrario de lo que nos está Dios diciendo. Es nadar contra la corriente. Y en el caso con Dios, nadar contra la corriente, siempre vamos a terminar ahogándonos. Alabado sea Dios. Y gritando pues como Pedro: ¡ay, sálvame que perezco! Más bien obedezcamos. Sigamos las coordenadas de Dios. Sigamos la orden de Dios. Dios le dice: ve a Sarepta de Sidón, mora allí. Y aquí viene algo. Recuerdan que cuando hablamos de los cuervos, dijimos que Dios había dado una orden a los cuervos. Aquí dice: yo he dado orden. Dios todo lo tiene fríamente calculado. Lo que pasa es que uno, claro, como uno no ve las cosas ya, entonces uno a veces entra en la incertidumbre, en las preguntas, en las inquietudes. Pero ¿qué va a pasar allí? ¿Y qué va a suceder? No se preocupe, Dios todo lo tiene ya planeado. Ya Dios tiene sus recursos listos. Ya Dios tiene las personas. Oh, bendito sea Dios. Ya Dios tiene los contactos. Yo me he estado sorprendiendo estos meses cómo Dios va preparando las cosas. Cómo uno llega a lugares que no conoce, que no sabe, que uno se pregunta qué irá a pasar, cómo será la actividad, la campaña, la confraternidad, el retiro, el campamento. Pero uno se sorprende que uno llega y cómo Dios comienza a mover todas las cosas, y cómo Dios tiene ya, todo lo tiene listo, todo lo tiene ubicado. Oh, alabado sea Dios. Dios lo que espera es que usted confíe, dependa de Él, crea que Él tiene la provisión, que Él tiene los recursos, que Él tiene las personas que usted necesita. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, yo siempre he pensado que cuando le llega esta palabra a Elías, él debió pensar: pues será una viuda rica, ¿verdad? Porque hay una crisis, no llueve, falta el alimento, faltan recursos. Bueno, de esas casi no quedan, ¿verdad? De las ricas, pero siempre habrá una que otra por ahí. Sí. En Estados Unidos hay una viuda rica, sí señor, que yo conozco. Pero ya no se casa. No. Y yo creo que Elías inicialmente dijo: debe ser una viuda que quedó con posesiones.
que tal vez su marido le dejó una buena herencia, una buena hacienda. Y él se va a Sarepta de Sidón. Dice que se levantó y se fue. Uno tiene que levantarse y caminar. No puede quedarse ahí estancado. No puede quedarse en un statu quo. No, uno tiene que levantarse e ir donde Dios le está indicando. Moverse hacia el lugar donde Dios tiene algo para uno. Se fue a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta, mire esto, no había ni siquiera entrado a la ciudad. Es que Dios siempre tiene una puerta. No importa la puerta que se le haya cerrado por estos días. No importa la puerta que se le haya cerrado durante el año. Déjeme decirle en esta hora, faltando mes y medio, menos de mes y medio para que termine el 2016, Dios tiene una puerta. Oh, dígale que está a su lado, por favor. Dios le tiene una puerta por estos días. Dios le va a abrir una puerta estos días. Dígale amén, yo lo creo, dígale amén, yo tengo una puerta por ahí abierta de parte de Dios. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Al que abre y ninguno cierra. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Aunque es fascinante conocer a la mayoría de las mujeres de la Biblia a las que se menciona su nombre, también en algunas ocasiones los escritores inspirados omitieron los nombres de estas mujeres y solo se les recuerda por lo que hicieron, pues finalmente no era tan importante su nombre sino lo que realmente llevaron a cabo. Y esta es una de esas mujeres anónimas. No se menciona su nombre, solo se menciona que era una mujer viuda. Y dice que cuando Elías la vio, estaba recogiendo 2 leños. El que estuviera recogiendo leña descartaba inmediatamente que fuera una viuda rica. Porque una viuda rica no iba a salir a las afueras de la ciudad a buscar 2 pedazos de leña. Así que me imagino ese momento en que Elías la ve y allá dentro de su corazón, muy dentro de su interior, Dios le habla y le dice: esa es. Esa es la viuda que está bajo mi orden. Esto es lo interesante. Ella no sabe. Oh, aleluya. Ella no sabe que está bajo orden divina. Esto es lo interesante de cómo Dios mueve las cosas, de cómo Dios se mueve en los escenarios humanos. Ella está bajo una orden que Dios ha dado. La orden divina que ha salido es: me va a alimentar a mi profeta, me lo va a sostener, me le va a dar alimento. Ella no lo sabe. Ella ignora que hay una orden de Dios sobre ella. Qué tremendo, hermano. Hay algunos de ustedes que no lo saben, pero ya hay una orden de Dios. Hay una orden de Dios sobre usted. Hay un decreto divino sobre su vida. Hay algo que Dios ha puesto desde arriba sobre usted, desde su trono. Dios ha dado una orden sobre su vida. Dios ha proclamado una palabra sobre usted. Oh, alabado sea su nombre. Ella no lo sabe. Ella no lo sabe, pero está bajo una orden de Dios. Ella ignora lo que va a pasar
en los próximos minutos. Ella solo ha salido a la ciudad. Hace un movimiento de salir de su casa a las afueras de la ciudad. Parece un movimiento normal, cotidiano, del diario vivir. Ella ignora que ese salir de su casa a las afueras de la ciudad va a representar un cambio en su vida. Mi alma te alaba. Qué tremenda la historia, ¿verdad? Qué tremendo ese detalle, un simple movimiento cotidiano. Ella va con la preocupación, con la intranquilidad, allá en lo profundo, tal vez llorando, está recogiendo los leños, porque solamente le queda una reserva muy escasa de alimento en su casa. Tal vez ella sale y comienza a recoger los leños. Y mire cómo Dios lo planea todo de manera tan perfecta. Cómo Dios tiene un programa, una agenda. Porque precisamente en el momento que ella sale, Elías llega. Y se encuentra Elías con la mujer que está bajo una palabra de Dios, lo cual ella ignora. Yo no sé bajo qué palabra usted está estos días que usted ignora. No sé bajo qué promesa de Dios usted está que usted ignora. Oh, bendito sea su nombre. No sé qué va a hacer Dios en los próximos días en su vida, en su familia, en su ministerio, en su economía, porque esto tenía que ver directamente con la economía y la supervivencia de esta mujer y de su casa. Estaban a punto de morir, estaban a punto de comerse lo último que le quedaba. Hay vida bajo trato de Dios, hay vida bajo palabra, bajo promesa, bajo decreto de Dios estos días. Oh, adore, levante sus manos y adore. Edgar, diga la bashuama y diga manshabakea. Aquí está su presencia en esta hora. Oiga, sintonícese con la palabra esta noche. Sintonícese con lo que Dios está a punto de hacer en su vida. Tal vez usted esté buscando los leños como esta mujer. Tal vez esté buscando ya lo último. Ha echado mano de aquí y de allá. Ha ido a una persona y a otra. Oh, Mahir Lavans Maha Marlodirabas. Tal vez está agotando sus últimos recursos. Está quemando sus últimos cartuchos. Tal vez esté pensando que ya no hay más nada que hacer. Las deudas, los compromisos, ya parece que no hay solución y no hay salida. Pero Dios está interviniendo. Hoy viene una palabra de Dios a su vida. Aunque el arroyo se haya secado, ay, qué alaya. Aunque los cuervos ya no estén trayendo el pan y la carne, aunque usted se encuentre en el peor lugar,
No había peor lugar para Elías que Sarepta de Sidón. Era el lugar de sus amenazas, era el lugar de sus enemigos, era el lugar menos indicado, pero en el lugar menos indicado Dios intervino. Dios hizo algo que lo dejaremos para el día jueves, el resto, porque veo que Dios está hablando a vidas aquí en esta noche. Que hay vidas que están cayendo bajo esta palabra hoy. Que hay vidas que el decreto divino los está cubriendo hoy. Que la palabra de Dios está viniendo sobre ti en esta tarde. Que yo no sé tu problema ya en casa, tu crisis espiritual, tu crisis familiar, económica. Y en esta hora el Espíritu de Dios te está diciendo y te está hablando que hay una orden, hay un decreto de Dios, hay una palabra de Dios. Hay algo de parte de Dios que está viniendo sobre tu vida. Así como a Elías se le dice, y vino palabra de Jehová. Hoy está viniendo una palabra de Dios a tu vida también. Hoy está viniendo una promesa de Dios a tu corazón también. A esta mujer le quedaba muy poco, y lo veremos en detalle el jueves. Muy poco era lo que le estaba quedando a esta mujer. Era lo último. Tal vez sea lo último que te esté quedando este año ya. Te sientes cansado, sientes que ya no puedes más, que has luchado todo el año, que has bregado aquí y allá, y has buscado recursos, y has buscado cómo salir de tus deudas y cómo salir de una situación y de otra. Y como la mujer del flujo de sangre, nada mejora, antes te va peor cada día. Pero en medio de tu crisis, Dios está a punto de proveer. Dios está a punto de suplir. Dios está a punto de abrir una puerta, de abrir un camino delante de ti. Él es poderoso para hacerlo. Él no ha cambiado. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él puede obrar y Él puede hacer algo más allá de lo que usted pueda creer y esperar.